Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a una reflexión muy interesante también, porque vamos a tomar como punto de referencia la palabra del Señor. Siempre es muy importante hacerlo partiendo desde la Biblia. Vamos a leer varios textos de la palabra del Señor, porque allí en esos versículos vamos nosotros a meditar, vamos a reflexionar, porque el tema de hoy es nunca nadie habló así, y yo creo que debemos pensar en eso. Algunas veces nosotros hablamos cosas que no son como muy buenas, y otras veces definitivamente no pensamos para hablar. Primero hablamos, después pensamos, y entonces allí es donde vamos a complicarnos un poco, porque comenzamos a pensar en lo que hablamos, y si quedó grabado, peor todavía, porque nos recuerda bien exactamente lo que dijimos y ya no podemos volver atrás. Tenemos que empezar a pedir disculpas o tenemos que comenzar a rectificar ya todo lo que hemos dicho anteriormente. Es por eso que hoy debemos pensar en lo que vamos a hacer de nuestra forma de hablar en este año. Debemos considerar con buena atención y prestarle mucho cuidado a algunos versos que vamos a leer para que nos ayuden en esta reflexión. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en Proverbios capítulo 25, el verso 11. Dice la Biblia: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Este texto allí en Proverbios es muy diciente para nosotros, porque les voy a comentar algo. Sería bueno que las personas que tienen que han tomado la decisión de hacerse bautizar, sería bueno que ellos fuesen adoctrinados con textos de la palabra del Señor y que les sirvan de mucha plataforma, es decir, de mucha base para el resto de sus vidas como cristianos. Porque seguramente que sí, las personas que están recibiendo la doctrina para ser bautizados, obviamente que los pastores, las personas que están adoctrinando a estos candidatos a bautizarse, les citan la palabra del Señor y les dicen por medio de la palabra lo que la Biblia muestra para el cristiano y para la persona que ya ha tomado la decisión de hacerse bautizar. Pero es una cuestión mía. Sería bueno, eso es mi opinión, sería bueno que estos candidatos, el que está adoctrinando a estos candidatos, les recomendara que leyeran todo el libro de Proverbios, porque es que allí hay sabiduría. Los Proverbios de Salomón, empieza diciendo este libro, y seguramente que allí hay sabiduría. Están allí en la Biblia estos proverbios para nuestra ayuda en la vida cristiana, no solamente para un cristiano, pienso que para todo ser humano. Todo ser humano le puede ayudar todo esto que dice allí en Proverbios, para su diario vivir, para expresarse, para hablar, para llevarse bien con las personas. Entonces, este verso que acabamos de leer para iniciar nuestra reflexión nos invita a esto, a pensar en lo que dice la palabra del Señor. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Por qué hemos tomado este texto para nuestra reflexión de hoy? Bueno, porque seguramente que muchas personas hablan a la ligera, muchas personas hablan sin pensar. Seguramente que
muchos de nosotros caemos en ese error y no es bueno. Debemos pensar para hablar, para que nosotros entendamos razones. Fíjese que la Biblia dice que es como manzana de oro con figuras de plata, es decir, la palabra dicha como conviene es como esa figura, manzana de oro. ¿Quién no quiere tener una manzana de oro fino, de oro macizo y con figuras de plata, adornada con figuras de plata? Es decir, es hermosa y es valiosa. Eso es como debe ser nuestra palabra, hermosa y valiosa. No debemos hablar a la ligera. Por eso el verso dice: así es la palabra dicha como conviene, parecida a una manzana de oro puro, de oro finísimo, con adorno de plata. Nuestra palabra debe ser así. En otra escritura dice que sea vuestra palabra sazonada con sal, pero este verso en particular nos invita a reflexionar definitivamente. Por eso es que les dije que todo candidato al bautismo debería leer todo el libro de Proverbios. Cuando estamos leyendo el libro de Proverbios, o cuando yo estoy leyendo el libro de Proverbios y llego a este capítulo 25, me acuerdo de mi padre, porque en una ocasión allí en la casa, él leía en su Biblia grande, con letra grande también, leía estos proverbios y en una ocasión me dijo: mire, mijo, lo que dice esta escritura, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Qué bonito es eso. A él le gustaba leer mucho los proverbios, porque era un hombre que no había tenido mucho estudio, pero sabía leer, aprendió a leer y era de esos hombres y de esas mujeres que pensaban para hablar, que procuraban no ofender a las personas cuando hablaban, que meditaban en lo que iban a decir. Por eso él se gozaba en esta escritura. Ahora les voy a mencionar 12 versículos, por eso les dije al principio que íbamos a leer muchos versos de la palabra del Señor, porque en Santiago capítulo 3 del 1 al 12 dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué bonita es la palabra del Señor. Lo que pasa es que, lo que siempre he dicho, debemos leerla,
Debemos leer la palabra del Señor para que nos redarguya, para que nos enseñe, para que nos exhorte y para que la entendamos, pidiéndole revelación al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que si nosotros pedimos sabiduría de Dios, Él nos da sabiduría en abundancia. Estos versos en Santiago capítulo 3 del 1 al 12 nos enseñan cómo es que nosotros debemos tratar de controlar nuestra lengua al hablar. Porque ya lo leímos y no lo vamos a repetir más. Léalo en su casa, repáselo tranquilamente, despacio, y verá que va a entender la palabra. Así es, todo aquel que quiere entender la palabra del Señor, lee despacio, entendiendo lo que el Espíritu Santo quiere enseñarle. Vamos a leer otra escritura que nos relaciona unos versos de la palabra del Señor con respecto a cómo es que nosotros debemos hablar. En Juan capítulo 6, el verso 68, dice la Biblia: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que hablaba el Señor y lo que habla el Señor todavía a través de su palabra y a través de los hombres que por el Espíritu Santo son guiados para exponer la palabra del Señor, son palabras que nos pueden llevar a la vida eterna. Y Pedro se lo declaró al Señor Jesucristo, porque los hombres dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? Y comenzaron a irse. Lea usted todo el capítulo 6 de Juan y verá que por esta razón Pedro, cuando el Señor les dijo: ustedes también se quieren ir, él les dijo, respondiendo Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es que eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Si Él es nuestro Padre y habla bien y tiene palabras de vida eterna, ¿qué hacen sus hijos? Lo imitan. Quieren hablar como el Padre, quieren tener esa capacidad de hablar bien como su papá, como su padre. Dice otra escritura que vamos a leer en Juan capítulo 7, el verso 32, de la siguiente manera: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen, o sea, para que lo apresasen. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los principales sacerdotes y los fariseos estaban escuchando que el Señor Jesucristo hablaba bien, hablaba palabras de vida eterna, como dijo el apóstol Pedro, y que hacía muchas cosas buenas. Entonces enviaron alguaciles, o sea, enviaron una guardia para que aprendieran, para que apresaran al Señor Jesucristo. Y mire lo que dice otro versículo, o mejor dicho, otros dos versículos en la palabra del Señor. Juan capítulo 7, los versos 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Qué bonita es la palabra del Señor Jesús, porque ningún hombre en la tierra había hablado como habló y como habla todavía el Señor Jesucristo, porque Él es perfecto. Y nosotros como sus hijos debemos procurar hablar la palabra de bien también, hablar verdad cada uno con su prójimo, como dice la Biblia. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, me gusta ser enfático en esto, que no leemos la palabra del Señor. Si todo candidato al bautismo se le recomendara que leyera todo el libro de Proverbios, sería muy beneficioso para ese hombre, para esa mujer, para ese joven, para esa señorita, para el resto de su vida. El mensaje y la reflexión para hoy es eso. Nunca nadie habló así. Procuremos hablar las palabras que nos conduce
a un buen término las palabras de sabiduría y de entendimiento para hacernos entender con las personas y sobre todo para hablar con cordura y con inteligencia la palabra del Señor. Nunca ha hablado nadie como este hombre. Y también, como dijo Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.